Estamos en Jaraiz de la Vera en el concurso del tabaco y el pimiento, ya en su 51 edición, y estamos con Noemí Rodríguez, que es perito agrícola en Cetarsa. ¿Es correcto, Noemí? Correcto, sí. Bueno, pues por primera vez has venido a Jaraiz para ser jurado. Sí. Te hemos visto repelar divinamente las tabaqueras, Sí, que sí. este año además están enormes. Y es la primera vez que vemos a una mujer de jurado. Cuéntanos, ¿ha sido una casualidad o...? Bueno, puede ser casualidad y bueno, el rejuvenecimiento de la empresa hace que ahora pues haya más mujeres que hace muchos años, que todos los peritos eran hombres, pero bueno, pues cuestiones, yo creo que del tiempo. Y ya nos hemos renovado, se está renovando la plantilla y pues ha tocado así, no ha sido meramente casualidad. Bueno, ¿tú eres extremeña, Noemí? Sí, claro, sí, soy de la zona. Vale, trabajas en Talayuela, en Cetarsa. Sí. Y bueno, pues vamos a aprovechar la coyuntura. ¿Cómo está el tabaco este año? Bueno, pues este año pinta que está bastante mejor que otros años, por lo menos yo en lo que estamos viendo. El tabaco, igual que el pimiento, creo que va a ser un buen año agrícola. ¿Qué te parece este concurso? A mí este concurso me gusta mucho porque creo que da valor un poco a lo que tenemos en la zona, la comarca, que el pimiento y el tabaco es de lo que sobrevive esta zona desde hace muchos años. ¿Y piensas repetir para otro año? Si coincide que me toca venir, por supuesto que sí. Muchas gracias. Noemí, voy a aprovechar también, voy a seguir con el tema del tabaco. ¿Consideras que el tabaco tiene futuro, sigue teniendo futuro en la comarca de la Vera? Hombre, el tema del relevo generacional se está poniendo un poco complicado. Cuando alguien se jubila, pues si no hay relevo, no hay seguimiento de ese cultivo, o por lo menos de esa finca. Entonces el problema que tenemos ahora mismo, aparte de la mano de obra, es el relevo generacional. Es decir, que el tabaco ahora mismo no se enfrenta a un problema de PAC ni a un problema de falta de mercado, sino a un problema de mano de obra y de relevo generacional, desde tu punto de vista. Sí, desde mi punto de vista, sí. Porque hemos visto que después de la pandemia o incluso en pandemia, los tabaqueros podrían incluso vivir sin las ayudas de Europa, vendiendo su producción Ha directamente. subido mucho el precio del tabaco y del pimiento y bueno, si las ayudas a lo mejor, no sé, no estoy puesta en economía tal cual, pero es verdad que si las ayudas a lo mejor está un poco más apretado el tema del cultivo. Pero bueno, se está haciendo porque se pueda subsistir y seguir cultivando sin las ayudas. Vale. Oye, Noemí, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Estamos con Marta Ramajo, de la Denominación de Origen de Pimentón de la Vera, y estamos con María Rodilla, de la Unión de Productores de Pimentón. María, yo creo que tú sí que has estado otras veces como jurado, pero tú, Marta, es la primera vez que participas en el concurso del tabaco y el pimiento. ¿Cómo ha sido la experiencia de desgranar el pimiento de la planta y cómo está siendo vuestra participación? Pues por mi parte súper contenta porque yo lo he visto en el campo y me he metido aquí en la planta, he visto, así que Y por mí muy bien, ya con el tercer año que participo como jurado y la verdad que es muy entretenido y me gusta mucho ir al campo, ver las parcelas y luego aquí pues lo de pesar es una cosa muy curiosa, lo de pesar los pimientos y la verdad que es un concurso que se debe mantener a lo largo de los años. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es el rol que tienes en la denominación de origen? bueno, pues yo soy auditora inspectora, pero este año también estamos con sanidad vegetal para ver el tema de plagas, enfermedades de las parcelas y así asesorar un poco a los agricultores y que no tengan problemas. ¿Cuál es tu formación académica? Yo soy ingeniera técnica agrícola. Ajá. Y vamos a aprovechar. ¿Cómo está el pimentón este año? Pues El pimiento, este año- perdón. Este año viene buena cosecha. Si no hay ningún problema, será buena. Vale, no hay ninguna plaga. Hay algo, pero no importante. Bueno. Y María, ¿cuál es tu papel en la unión de productores? Pues mi papel es asegurar que el pimentón tenga una calidad y una seguridad alimentaria adecuada y para ello pues hay que hacer un poco de control en campo, pero sobre todo control en fábrica, control de todos los procesos para los que hay que hacer para conseguir el pimentón.
Vale, María, ¿tú también eres ingeniero agrícola? No, yo soy ingeniera química. Ingeniera química. Sí. Vale. Bueno, vamos a dar comienzo al concurso de cocina con pimiento. El pimiento para Pimentón es uno de los principales pilares de la agricultura de la Vera. Antes nos comentaba vuestra compañera Noemí que el relevo generacional era el principal problema en el tabaco. ¿En el pimiento decimos lo mismo? Sí, ocurre igual. En el pimiento ocurre igual y además que la mano de obra cada vez está más cara y se está poniendo más complicada la cosa. ¿Cuál pensáis que es la solución? Pues igual conseguir una máquina que coja pimiento, pero bueno, es que hay muchas variables que están influyendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Este año ha sido un jurado femenino y estamos encantados de estar con vosotros.